Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Galicia del Fórum Europa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al alcalde de la capital de Galicia, don Xerardo Conde Roa, al que va a presentar, y este es también un motivo de especial satisfacción para nosotros, el presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. La tribuna es suya. Bos días a todos, señoras e señores, autoridades, alcalde de Santiago, presidenta do Parlamento, conselleiros, rector, miñas donas, meus señores. Quisiera recorrer a unha frase enviada tras as pasadas eleccións o perfil de Facebook de Xerardo Conde Roa. Aínda que a reflexión non é autoría da súa amiga virtual, senón de Benjamin Franklin. Eu creo, como a ela, que explica de forma moi acertada as razóns que converteron o noso protagonista de hoxe en alcalde de Santiago. Ben decir que os logros non se conseguen xeralmente con golpes de sorte, aínda que isto lle poida pasar a uns poucos unhas poucas veces, senón que se conseguen con cousas que ocorren todos os días. Son consciente de que esa idea contradí o estereotipo que se instalou nalgúnas contornas políticas nos que parece calar a idea de que a xente é un público sempre fiel e ávido das mensaxes dos seus dirixentes que, en consecuencia, deberían actuar como unha especie de encantadores de serpes. Moitos creron nese mito que converte os cidadáns en seres resignados e indolentes capaces de aceptar, por exemplo, que un mesmo goberno defenda, sen ruborizarse, unha medida e a súa contraria con só meses de diferenza. Xerardo, non. Puido deixarse levar pola tendencia de maior actualidade nos seus anos de oposición, baseada na aprobación de medidas efectistas, na creación de polémicas ficticias e na idea de que hai supostos remedios rápidos e máxicos capaces de solucionar ata a peor crise económica que se lembra. Puido facelo, pero non o fixo. Preguntaránme entón se é que foi un visionario que predixo a decadencia dese código de conducta. Eu creo que non. A aplicación dese modelo ou do seu contrario é, na miña opinión, unha cuestión de conviccións. Se me permiten o apuntamento, a política do noso país necesita de homes e mulleres que, fronte á permanente procura de xeneralidades pasaxeiras, crean no traballo de todos os días. Aínda que haxa días en que ese traballo sexa difícil, sexa ingrato ou aparentemente invisible, ou aínda que non só haxa días no que ese traballo apareza difícil, ingrato, senón aínda que haxa anos. Mais que nunca a política do noso país necesita verdadeiros servidores públicos. Non vou a dicir que Xerardo sexa un deles, pero sí creo que os feitos demostrarán que así é. Só meses despois de tomar o bastón de mando da cidade, sería irreverente pola miña banda non agardar a que cumpra o seu contrato cos composteláns para que sexan os feitos os que falen, aínda que iso non significa que non pense que reúne varias condicións para cumprir a misión que lle encomendaron os composteláns e, en consecuencia, os galegos por extensión o pasado 22 de maio. Amigas e amigos, hoxe temos o prazer de escoitar a un home con paixón pola política. E iso que ten vida máis aló dela, vida profesional como abogado e vida persoal que concreta nada máis e nada menos que en ser pai de 7 fillos. É o que adoita chamarse un político vocacional e a súa traxectoria revela ademais que a vocación lle ven de lonxe. Con só 28 anos someteuse ao seu primeiro xuízo popular para ser rexedor da capital galega. Non o conseguiu. Non o conseguiu entón e aínda que seguiu adquirindo experiencia no ámbito autonómico como deputado no Parlamento. No ámbito nacional
como con un escano no Congreso, onde parece sentirse máis cómodo é facendo política local na súa localidade de referencia. Porque, aínda que nacese en Padrón, Xerardo é compostelán. Con esa certeza, chamámolo en 2007 para que volvese a encabezar a candidatura do Partido Popular á Alcaldía de Santiago. Non tivo dúbida. Subiu notablemente naquelas eleccións e o pasado mes de maio fixo seu o refrán de que a terceira vai a vencida. Na súa curta andaina como alcalde xa demostrou que segue sendo o mesmo home que, según di, vai pola vida a peito descoberto. Para serlle sincero, é como adoita pasar cos amigos. Eu valoro especialmente que faga política sen malabarismos. Con Xerardo pódese non estar de acordo, pero sempre se ten a certeza de que vai de fronte. E a sociedade algo cansa de tantos eufemismos, creo que tamén llo agradece. Ninguén pode decir que o primeiro alcalde popular de Compostela, máis partidario de andar que de coche oficial, o teño fácil. Sen anos santos á vista nesta década, propúxose sanear as contas de Compostela sen que a capital galega perda as súas principais oportunidades. A consolidación dunha cidade da cultura dimensionada, neste 8º centenario da Catedral, é a proba de que nese camiño estará acompañado pola Xunta de Galicia, que ven demostrando o seu compromiso con esta cidade dende hai tempo, como coa posta en marcha do Plan de Transporte Metropolitano, o impulso ao novo edificio xudicial, o Parque Empresarial de Asionlla e o futuro construción dos centros de saúde de Galeras e Conxo. É dicir, cos compromisos compartidos entre o goberno autonómico e o goberno local coa cultura e co turismo. Coa cultura e co turismo para toda Galicia. Coas infraestructuras, coa xustiza, coa economía e coa sanidade. Pero como en calquera peregrinación, ademais de apoio do próximo, un debe aproveitala para reforzar as súas virtudes. A Xerardo recoñézolle 3 especialmente valiosas. E segundo parece, está a polas en práctica. En primeiro lugar, é un alcalde comprometido coa súa xente. E así o demostra a elección do pregoeiro das festas do Apóstolo. En segundo lugar, é un compostelán comprometido con Galicia, sen reparo, en demostralo, con traxe tradicional incluído. E, en terceiro lugar, é un home con ganas de conquistar o futuro, como poderán comprobar agora mesmo. Señoras e señores, a diferencia única entre a última presentación que tiven a honra de facer a Xerardo Conde Roa e esta que teño a oportunidade esta mañán diante dos veciños e veciñas de Santiago e veciños e veciñas de Galicia, diante do presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do presidente da Diputación de Pontevedra, do presidente da FEGAN, das autoridades citadas, do presidente dos empresarios, do director do Faro de Vigo e de outras personalidades que dende aquí non son capaz de albiscar, como o presidente do Consello de Contas. A única diferencia, como lles digo, é que antes Xerardo Conde Roa non era o alcalde de Santiago e hoxe é o alcalde de Santiago. Do resto, nada mudou. Moitísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos, a todas as autoridades, presidente de la Xunta, autoridades que nos acompañan, conselleiros, diputados, miembros de la sociedad civil, autoridades, José Luis Rodríguez, querido José Luis, presidente del Fórum Nueva Economía. Realmente para mí, después de escuchar estas palabras del presidente de la Xunta, dirigidas a mí, muchas de ellas cargadas de mentiras piadosas, pero bueno, que en todo caso uno siempre agradece,
resulta un poco difícil pues iniciar una charla que es lo que quiero que sea esta comparecencia pública y que, más allá de que efectivamente haya que dar algunas cifras, algunos números, algunos porcentajes, aspiro a que nos haga también comenzar la semana con cierto optimismo. De manera que muchas gracias, presidente, por tus palabras. Coincido plenamente contigo, aunque hablaré en sentido contradictorio de algunas de las cuestiones, pero coincido plenamente contigo en que el secreto del éxito está en el trabajo diario, en el esfuerzo y en el sacrificio muchas veces personal, y que fuera de esos valores que desgraciadamente hoy en muchos casos han sido pisoteados, pues todo lo demás carece de sentido. Bien, empecé mi mandato como alcalde de Santiago entre abucheos, entre los abucheos de los llamados indignados que ocupaban desde el 15 de mayo la plaza del Obradoiro y que un gobierno débil y complaciente toleró, haciendo caso omiso de una violación flagrante de un sinnúmero de normas jurídicas que todos los ciudadanos estamos dispuestos y estamos obligados a cumplir. Es cierto que existen motivos para la indignación, pero los motivos de la misma no pueden llevar a un grupo de ciudadanos a actuar en contra de la democracia representativa por mucho que el sistema no les satisfaga plenamente. En cualquier caso, no solo existen indignados entre algunos ciudadanos o algunos grupos sociales, más o menos marginales. También algunos políticos nos encontramos a veces indignados y no por ello, como es obvio, acampamos en la plaza del Obradoiro para resolver los problemas que nos han dejado algunos de forma irresponsable encima de la mesa. No me gustaría que se llevaran ustedes la impresión, después de esta comparecencia, de que pertenezco a la clase de políticos que todo lo justifican en base a la herencia recibida, que se limitan a lamentarse de lo que han hecho sus predecesores y que consideran que nada puede hacerse ya para tratar de arreglar los problemas que nos acucian hasta dentro de no sé cuántos años. Lejos de mí tal intención. Pero es cierto que, si bien sirve de poco lamentarse, sí es necesario que los ciudadanos conozcan cada vez mejor el estado de las administraciones públicas para saber con exactitud en qué se gastan sus impuestos. Por eso, con el ánimo de que conozcan las bases del futuro, se hace necesario analizar el pasado y saber con exactitud hasta dónde llega la realidad de lo gestionado en mandatos anteriores. Desde este punto de vista, simplemente les transmitiré con toda claridad y sin ningún tipo de cataplasmas que la deuda del Ayuntamiento de Santiago es sencillamente asfixiante, que tenemos serias dificultades para hacer frente a las deudas contraídas con empresas concesionarias municipales y que además carecemos de la posibilidad de endeudarnos. Punto y final. Nuestro estado es crítico y estamos a punto de fenecer. Pero quienes han dejado en tan lamentable estado una administración, curiosamente en muchas ocasiones, son los más indignados de todos. Y yo, que junto al grupo de gobierno he de partir de tal situación, he de aguantar estoicamente las soflamas que se me dirigen desde la oposición, por cierto, repetidas sistemáticamente en todas partes, dejando al descubierto una terrible falta de ideas e iniciativas. Para mí, en definitiva, sería muy fácil llegar aquí, rasurar sin gel a mi adversario y dejar de las barbas cortadas por haber hecho lo que hicieron y dejar de hacer lo que debieron. Pero, francamente, empezar una semana con noticias pesimistas que añadir a las ya existentes
no forma parte de mi estructura mental. Por más que alguien piense que se es más listo, cuanto más se ennegrecen los problemas y cuanto más se remueva el polvo del terreno con la punta del zapato a la pregunta de si seremos capaces de salir o no de una crisis como la presente. Si me permiten, les diré que yo, sin ser un optimista antropológico, ya saben ustedes a quién me refiero, ni gustarme el minimalismo, ni mucho menos ser un progre oficial, ni pertenecer al socialismo Chanel, ni tampoco al socialismo Botejara, creo que últimamente soy un tipo con cierta suerte que espero que ustedes compartan conmigo. Hace tan solo unos meses ocupaba esta misma tribuna como candidato a la alcaldía de Santiago. Un candidato rodeado de incertidumbres, teniendo en cuenta que mi obligación era la de ganar por mayoría absoluta. Mayoría que ni siquiera el CIS, famoso por su empecinamiento en el error, era capaz de darme corrigiendo faltas anteriores. Las juventudes socialistas pronosticaban el fallecimiento por asfixia de cientos de santiagueses en el caso de que el que les habla alcanzase la alcaldía de Santiago en un famoso vídeo en el que solo les faltaba repartir caretas de gas antecondeminante para proteger a los santiagueses de mis efectos perversos sobre su salud. En todo caso, imaginaban el terrible escenario de una derrota por 3 votos del Partido Socialista. Tuvimos que lidiar con serios problemas de opinión pública en muchos momentos de los 4 años precedentes. Yo era candidato por tercera vez, presidente, como acabas de recordar, y si bien algunos dicen que a la tercera va la vencida, también es cierto que hay quien piensa que no hay 2 sin 3. Pero lo cierto es que sacamos mayoría absoluta, provocando un enorme alborozo en el CIS. Ganamos por 17 votos, muy cerca de lo pronosticado por las juventudes socialistas, enhorabuena por su puntería. Nadie se desmayó, salvo por causas ajenas al resultado electoral. Arreglamos los problemas de opinión pública y, como decía la tercera, efectivamente fue la vencida. Por lo tanto, creo que me encuentro en disposición de contarles algo de lo que pienso hacer en el Ayuntamiento de Santiago en los próximos años, en la creencia de que mi recientemente aparecida buena estrella no me defraudará y a ustedes les ayudará a empezar mejor esta difícil semana. En primer lugar, he de decirles que para adoptar medidas en el ámbito económico es imprescindible auditar la institución municipal. Alguien podrá pensar que se trata de auditorías venganza o de buscar agujas en un pajar con el ánimo de pinchar los juanetes de mis adversarios. Nada más lejos de la realidad. Es preciso cimentar sólidamente el ayuntamiento mediante un conocimiento perfectamente documentado de la profundidad del problema. No podemos adoptar un plan de gobierno hasta conocer en que se ha gastado hasta el último euro y donde se han empleado los 66,5 millones de euros que tenemos de deuda bancaria adquirida y ampliada en los años de mayor bonanza de la economía española. Y es que, perdónenme ustedes, pero hay preguntas que son bastante obvias, pero cuyas respuestas no lo son tanto. Si en el Ayuntamiento de Santiago las mayores obras las han realizado la Administración Central y la Administración Autonómica, la Ciudad de la Cultura, la Terminal de la Bacolla, el Polígono de la Sionja, el arreglo de travesías urbanas, el túnel de Galuresa, etcétera, si además en los últimos años, a través de los planes de inversión local, el Ayuntamiento de Santiago ha pagado el rebacheo y la construcción de algunos equipamientos, y como es bien sabido, esos fondos fueron para todos los ayuntamientos de España, ¿en qué se gastó ese dinero? ¿En qué se emplearon tales fondos? Créanme que a lo largo de estos meses que llevo al frente de la alcaldía he intentado saberlo, pero no hay manera de llegar al fondo de este misterio. De ahí la auditoría. Quiero saber por qué se ha llegado a esa situación y, sobre todo, por qué, a partir
de octubre y noviembre del año 2010 se deja deliberadamente de pagar a las empresas que gestionan servicios municipales con objeto de destinar dinero para gastos que favoreciesen la estrategia electoral de mis adversarios a costa de ahogar a los proveedores del ayuntamiento. Creemos que hay que ahorrar, gestionar mejor, dotar de mejores recursos a los funcionarios, motivarlos y darles objetivos claros, para lo cual se hace necesario la colaboración de todos. El que no esté concienciado a estas alturas de que quien tiene un euro tiene un tesoro, no ha entendido nada de la situación en la que nos encontramos. No es que haya que ser austeros por necesidad, hay que serlo por convicción también. Y de esta crisis ha de aprenderse, entre otras cosas, que hay que serlo siempre. Por eso hago mía la idea de que una administración modesta es una administración moderna. En este sentido, quiero dejar muy claro que las medidas de ajuste que hayan de tomarse, yo simplemente las llevaré al papel, pero quienes han hecho el ajuste de verdad son los que han despilfarrado el dinero público. Cada euro despilfarrado es un euro que ahora ha de recortarse en inversión o en gastos generales de una administración pública. Por eso produce verdadera indignación contemplar cómo políticos que han dejado administraciones quebradas se permiten el lujo de criticar a los nuevos administradores que tratan de poner un poco de orden en el entuerto de su gestión. Sencillamente no hay derecho a que un administrador que deliberadamente y por una ceguera electoral destroza una administración pública y la deja en quiebra, carezca absolutamente de responsabilidad y pueda seguir presentándose a las elecciones siguientes como si aquí no hubiera pasado nada. Desde este punto de vista, en mi anterior intervención en este mismo foro abogué por una ley que estableciese la responsabilidad de los gestores públicos, diferente a los tipos contemplados en el Código Penal, y que sancione con inhabilitaciones o multas las conductas negligentes realizadas de forma deliberada. Como es obvio, necesitamos dinero para invertir en bienestar y hemos de buscarlo allí donde pueda haber una posibilidad de encontrarlo. Algo hemos avanzado en estos primeros meses. Creo que estoy en condiciones de anunciar que a través de acuerdos con empresas privadas se invertirá en el próximo año en torno a 50 millones de euros en Santiago de Compostela, mediante la puesta en marcha de iniciativas concertadas con empresas a las cuales, afortunadamente, el Gobierno municipal les merece credibilidad. Eso nos permitirá mover la pequeña economía santiaguesa y esperamos llegar pronto a un acuerdo con sectores económicos que en su día fueron vitales para la ciudad y que hoy están prácticamente parados. En este sentido, creemos que podemos llegar a cambios en la estructura tarifaria de la actividad económica de la construcción, en la estructura tributaria de la actividad económica de la construcción, de tal manera que las licencias urbanísticas, por ejemplo, no se abonen en su totalidad hasta que ésta esté en manos del solicitante o que se cumplan escrupulosamente los plazos de otorgamiento de las mismas, o que se llegue a un acuerdo sobre las liquidaciones del ICIO, o que se pueda contar con el apoyo externo de estudios de arquitectura para informar las licencias de edificación, primera ocupación y apertura, de tal manera que no sigamos teniendo el monumental atasco que en estos momentos todavía padecemos en el ayuntamiento. No nos queda más remedio que ser imaginativos y austeros, algo a veces incompatible, pero que hoy se ha convertido en una exigencia. Creo sinceramente que podemos salir adelante. Santiago es una ciudad universalmente conocida, y no precisamente desde hace unos años, sino desde hace siglos. Por eso tenemos que aprovechar la historia de la ciudad no para complacernos en ella, sino para proyectarnos hacia el futuro. El sábado pasado inaugurábamos la nueva terminal del aeropuerto de Lavacolla, una obra admirable, ejecutada en tiempo récord y que pone a nuestra disposición una nueva oportunidad de desarrollo futuro. Un futuro, y lo decía entonces, y lo vuelvo a repetir ahora
con palabras crudas que a algunos tal vez le parezcan vulgares. Un futuro que no pasa por localismos palurdos, sino por aprovechar las sinergias que ofrecen nuestras infraestructuras y hacer planes conjuntos entre las ciudades gallegas. Santiago quiere encontrar su futuro al lado de otras ciudades y al lado de otros municipios de Galicia, porque estamos convencidos de que vivir solos, aislados o despreciando al vecino es un grave error que se pagará, si no hoy, sí en el futuro. Hace tan solo unos días me entrevistaba con el alcalde de Lalín, con el objeto de crear un pequeño núcleo de estudio de las potenciales de la Galicia interior, de la Galicia central, no de Santiago ni de Lalín, subrayo, de la Galicia interior y de la Galicia central. Porque entendemos que es necesario aprovechar, como decía, todas las potencialidades que ofrece nuestra tierra. Y si la nueva terminal es una señal clara de futuro para Santiago y para Galicia, también lo es la Ciudad de la Cultura. En enero de 2010 se inauguraron 2 edificios. Muy pronto se inaugurarán otros 2 más. Ya se realizan con regularidad visitas a la misma que se incrementan día a día y las actividades culturales son cada vez más numerosas. Todo ello al margen de que ya estén funcionando el archivo y la biblioteca. 2 nuevos edificios, pues, que constituyen una parte muy importante del complejo del Gallás y que son una oportunidad. Pero es que Santiago sigue progresando culturalmente y mañana tendremos ocasión de inaugurar un nuevo y maravilloso centro cultural situado en el antiguo Palacio de los Condes de Ximonde, en el Preguntoiro de Santiago, hecho por Caixa Nova y que constituye una obra ejemplar que dotará, como digo, a la ciudad de un nuevo y maravilloso espacio cultural. Ahí tenemos que seguir progresando. Economía, austeridad, búsqueda de inversiones, desarrollo comercial del aeropuerto de Lavacolla. No queremos depender exclusivamente de las líneas de bajo coste. Ciudad de la cultura y, por supuesto, universidad. Han de constituir ejes de trabajo que nos den impulso para salir de esta crisis. En cuanto a la universidad, más allá del arreglo del campus universitario, orgullo de Santiago y uno de los mejores y más hermosos de España, el campus sur de la universidad, cuyo abochornante deterioro nadie se puede explicar, ha de tener un papel fundamental en el área del desarrollo futuro de la ciudad. La Universidad de Santiago sabe que puede contar, siempre que lo desee, con la colaboración del Ayuntamiento de Santiago. En este sentido, creo que podremos contar próximamente con los terrenos para la construcción de la nueva Facultad de Medicina, mediante un acuerdo con los propietarios de los terrenos sobre la que ésta se va a ubicar. No permanecer impasibles cuando se cuenta con una gran cantidad de conocimiento habitando en esta ciudad. Hay que dotar a la universidad de los medios que nos permitan hacer de Santiago una ciudad de conocimiento, una ciudad del conocimiento, creando suelo en el que puedan instalarse industrias vinculadas a las nuevas tecnologías, a la medicina y a la investigación. Los campus universitarios están para algo más que para celebrar botellón, como irresponsablemente han venido favoreciendo algunos y todavía siguen sosteniendo. En este aspecto quisiera detenerme brevemente. No somos unos puritanos, ni queremos dedicar a la policía local, por cierto, la nacional está ausente de este problema, a perseguir estudiantes o menores que acuden a este mal llamado ocio juvenil. Luchamos contra el botellón porque creemos que objetivamente está mal, que la ingesta de alcohol en los jóvenes deja secuelas a largo y medio plazo, que se producen accidentes de circulación que desgraciadamente a veces tienen consecuencias irreparables y, por supuesto, se molesta gravemente a los vecinos, alterando su derecho al descanso, además de destrozarse mobiliario urbano.
y tenemos que dedicar brigadas a limpiar este llamado ocio de los jóvenes. Vamos a seguir luchando contra él, porque la Administración está para eso, y no para contemplar acampadas en el Obradoiro sin actuar o crear botellódromos en los que la ingesta esté tutelada por aquellos que deben luchar contra ellos. Por eso también hay que decirles a los padres que es su responsabilidad y que todos debemos implicarnos en la resolución del problema. Voy terminando. Santiago es una ciudad que es mucho más de lo que parece a simple vista, y esto ya no es poco. Que ha de cumplir un papel integrador como capital de Galicia que es, y que lo vamos a intentar. Sabemos que somos un punto de encuentro fundamental para los gallegos, que en algún momento de su vida todos han pasado por aquí. Somos una ciudad conocida en Europa y en el mundo, cuya sola mención trae evocaciones de brumas y santuarios, cuya proyección internacional es absolutamente indiscutida. Por eso no debemos perder lo construido hasta ahora a lo largo de los siglos, apostar por nuevas fórmulas de promoción que pueden alterar el más conocido lugar del Finisterre europeo. Además de un error, sería un ejercicio inútil. Santiago llama, y su efecto llamada es cada vez mayor. Ahí están las cifras del Año Santo del 2010 para quien no lo crea. Y si esa llamada no se escucha o no se protege, perderá toda Galicia y nos iremos diluyendo como durante siglos, desgraciadamente, se diluyó el Camino de Santiago por múltiples razones que sería demasiado extenso exponer aquí. Somos una ciudad que está obligada a buscar el acuerdo con las otras ciudades y municipios de Galicia, y lo vamos a intentar. Y el acuerdo con las demás administraciones, porque aquí tienen lugar muchos de los acontecimientos que marcan la vida de nuestra comunidad. Ahora bien, que nadie confunda ese papel integrador con la debilidad o con no saber defender nuestra singularidad, que no es localismo, sino la defensa de un modelo de ciudad que hunde como pocas sus raíces en una larga tradición histórica. A eso llamamos hace unos meses a los santiagueses y al parecer nos entendieron, dándonos su confianza. Espero que los gallegos y no gallegos puedan seguir viniendo a Santiago y encuentren aquí la ciudad que han soñado. Por mi parte, lo vamos a intentar. Hablaba al principio de la buena estrella. Hablaba al principio de que parecía que había aparecido en mi vida política una buena estrella. No me hagan caso. Yo no creo en las buenas estrellas. Coincido con el presidente de la Xunta. No hay buena estrella. Lo que hay es trabajo, esfuerzo, un buen equipo y ganas de resolver los problemas. Y ahí estamos. Ahí estamos desde hace 3 meses al frente de una administración tratando de hacerlo lo mejor para nuestros ciudadanos, tratando de esforzarnos, tratando de ofrecer soluciones y no quejándonos diariamente de los problemas que tenemos encima de la mesa. Termino dando las gracias una vez más al presidente de la Xunta por sus hermosas palabras. Yo las tomo, como decía antes, en gran parte como una mentira piadosa. Pero también es cierto que las tomo como las palabras de un amigo. Al menos yo así le considero. Y esa lealtad, presidente, sabes que la tienes y que la vas a seguir teniendo. Que más allá de que haya en algún momento alguna discrepancia, sabes que por encima de todo está mi lealtad a la institución que tú presides y que tú representas y mi lealtad a ti. Por lo demás, en este alcalde, todos los ciudadanos y todos los gallegos tendrán siempre una persona que trate de conciliar y de buscar el acuerdo para cumplir con el papel que creo que la ciudad está llamado a realizar. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, querido alcalde. Muchas gracias, querido presidente. Loli Lemos le pregunta, alcalde, si puede entenderse de sus palabras en el discurso, de sus últimas palabras, que usted está quejoso de que se esté intentando diluir el protagonismo y el papel de Santiago como imagen y principal atractivo de Galicia. No, yo he dicho que no me quejo. Por lo tanto, no voy a empezar quejándome. En absoluto. Yo creo que, como decía, en el proceso a veces de conformación de las decisiones, tanto políticas como empresariales, confluyen multitud de factores y confluyen multitud de intereses que hay que ir ajustando hasta llegar a la solución final que más o menos pueda ir, si no agradando a todos, sí por lo menos generar o suscitar un mayor acuerdo. Yo creo que en este momento el Gobierno gallego está, así lo ha anunciado, inmerso en un proceso de ajuste de determinadas instituciones que trabajan en el ámbito turístico y, bueno, nosotros, como es lógico, pues trataremos de que la ciudad de Santiago, no, insisto, por un capricho, ni por una cuestión de ser el alcalde, sino por el hecho de que creemos que es, pues, yo no quiero decir el mayor valor, porque sería, una pedantería por mi parte, pero sí es cierto que es, desde luego, uno de los valores más importantes que tiene el turismo de esta tierra. Por lo tanto, yo creo que en ese proceso de ajuste estamos y, finalmente, ya digo, la decisión que se tome, yo creo que contemplará, si no la singularidad, sí por lo menos, tendrá en cuenta que esta ciudad ha sido la meta de peregrinación durante siglos y es, pues una de las ciudades más conocidas, desde luego, de España a lo largo y ancho del mundo. No en vano, más de 200 ciudades llevan el nombre de Santiago. Catalina Román le pregunta por su valoración, ya se ha referido usted en el discurso, como alcalde de la nueva terminal del aeropuerto de Santiago. ¿Cree que ahora debería afrontarse la construcción de la segunda pista para que este aeropuerto concentre mayor tráfico nacional e internacional, dejando atrás lo que usted ha llamado localismos palurdos? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, como decía antes, la terminal del aeropuerto de Santiago es una obra extraordinaria. Y yo creo que, tal y como hizo el presidente de la Xunta el pasado sábado, creo que hay que agradecer al Gobierno que lo ha ejecutado. Ahora bien, tenemos que ser capaces de ponerla en valor. De poco basta tener una excelente terminal si no somos capaces de gestionarla, si no somos capaces de atraer vuelos no solo nacionales, sino internacionales. Y, desde luego, no solo vuelos subvencionados, sino compañías de las que se llamaban compañías de bandera y que son compañías pues como Iberia, Lufthansa o British Airways o cualquiera de las que puedan realizar además vuelos transnacionales, ¿no? Yo creo que, o transatlánticos. Yo creo que lo más importante es que ahora, más que la segunda pista, que es importante, pero bueno, en todo caso no es una prioridad, yo creo que hay otras prioridades. La primera de ellas es conectarla con la P9, ¿no? Es decir, con tener esta terminal y el aeropuerto de Lavacolla sin estar conectado con la autopista del Atlántico, para mí carece absolutamente de justificación. Segundo, el hecho, por favor, sin que esto sea una crítica a los patrocinadores del acto, ojo, estamos hablando de una cuestión que viene de hace más de 35 años, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay otra infraestructura pendiente, que es la conexión con la ciudad. Es decir, yo creo que la ciudad y su entorno urbano necesita estar mejor conectado con el aeropuerto. Ahí la Consellería de Ordenación del Territorio ha hecho un esfuerzo importantísimo al poner en marcha un sistema de conexión rápida por autobús con la ciudad. Yo creo que por ahí tienen que ir las cosas, ¿no? Tenemos la terminal y mejorar la interconectividad con las ciudades gallegas. Nosotros, saben ustedes, que hemos defendido con verdadero ardor y seguimos defendiendo que es necesario que el AVE del eje atlántico pase por el aeropuerto de Lavacolla.
Bueno, parece que nos quedamos un poco solos en esta defensa. No importa. Seguiremos insistiendo, pero vuelvo a repetir, no por un problema de Santiago, simplemente por un problema que creo que eso favorece, sinceramente, a toda Galicia, ¿no? Por lo tanto, ahí está la lucha. La segunda pista es algo que vendrá en un futuro y ahora yo creo que hay otras infraestructuras más inmediatas que sí hay que afrontar, ¿no? ¿Le apunta a usted el mérito de la obra de la nueva terminal al ministro de Fomento o, ahora que estamos en precampaña, no es el momento de ensalzar al señor Blanco? Bueno, la verdad es que en absoluto. Yo creo que, en fin, el primero que se sonrojaría si yo le atribuyo la terminal sería el ministro Blanco, ¿no? Por lo tanto, lejos de mí el poner de colorado. Yo creo que hay cosas que sí son ciertas. Es decir, yo creo que, bueno, la terminal se impulsó gracias al ministro Blanco. Esto está fuera de toda duda, ¿no? Y por lo menos hasta donde yo sé, y créame que en ese sentido no es poco porque me preocupé de estar bien informado, bueno, pues la obra estuvo 2 años adjudicada y paralizada, es decir, paralizada sin empezar. Esto es rigurosamente así y había serias dificultades para que esto se pusiese en marcha. Por lo tanto, yo creo que más allá de diferencias políticas que existen y seguirán existiendo, es de justicia reconocer que el ministro Blanco impulsó seriamente la construcción y sobre todo la terminó. Otra cosa distinta es ahora a ver cómo se paga, ¿no? Parte de lo que queda pendiente. Pero bueno, en todo caso lo que sí es cierto es que dentro de unos días se podrá aterrizar y utilizar la nueva terminal. Y eso es de agradecer. Y no quiero que quede ninguna duda al respecto sobre mi agradecimiento al ministro por esta cuestión. Argimino Fernández, de GSI, dice, una vez que se inauguraron las flamantes obras de la terminal de Lavacolla y se gastaron tantos cuartos, ¿no cree que en vez de gastar más de otros tantos en los aeropuertos deben gastarse en los aeropuertos de Vigo y La Coruña? Y también desde Europa Press le preguntan, dentro de los planes conjuntos entre las ciudades a las que aludió, ¿es necesaria una estrategia común de los 3 aeropuertos para evitar la competencia? ¿Debe tener Lavacolla un peso predominante? Mire, vamos a ver, contesto con toda claridad. Es decir, yo no solo, y lo he dicho muchas veces además, no ahora aquí, no tengo absolutamente nada en contra del desarrollo del aeropuerto de Peinador y del aeropuerto de Alvedro, sino que estaría encantado de que tuviesen un desarrollo futuro de lo más exitoso. Porque también es cierto que si les va bien a ellos, a Lavacolla es que le irá estupendamente bien. Por lo tanto, yo no solo no tengo ningún reparo, sino que todo lo contrario. Es decir, quiero que Alvedro y Peinador tengan un futuro espléndido. Otra cosa distinta es que quieran tenerlo a costa de Lavacolla o quieran tenerlo a costa de no trabajar juntos. Y eso es a lo que me refería antes. Claro que creo en una estrategia común. Creo profundamente en una estrategia común. Y creo que debemos sentarnos los alcaldes de La Coruña, Vigo, Santiago y discutir sobre este tema con la Xunta de Galicia. Creo que debemos hacerlo. Y si es necesario llegar a una especialización en los aeropuertos, como se han hecho en otros lugares, hay que hacerlo. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. Es más, yo creo que esa especialización sería buena para el tráfico aeroportuario de Galicia. Y lo que tantas veces se ha criticado, que es el que exista en un área de 150 kilómetros aproximadamente, comunicados por autopista, 3 aeropuertos operativos, dejemos de lamentarnos por eso y veamos en ello una ventaja competitiva con relación a otras comunidades autónomas que no los tienen y pongámonos en valor. Pero lo que me parece absurdo es que estemos tirándonos de los pelos unos a otros por discutir un vuelo pues a un determinado destino y esas discusiones estén beneficiando exclusivamente a determinadas compañías aéreas que, aprovechándose, como digo, de localismos palurdos, y lo vuelvo a repetir, están pues intentando
sacar dinero de la Administración pública. Yo creo que ese camino no se puede seguir. Es más, lo digo con toda claridad, deben acabarse las subvenciones a los vuelos de bajo coste. Tienen que tener un recorrido temporal, claro. Podemos ponernos 2 años, 3 años, 1 año, pero eso se tiene que terminar. Se tiene que terminar porque, primero, no hay industria, no hay empresa que funcione exclusivamente en base a subvenciones y, en segundo lugar, porque yo creo que, vuelvo a repetir, estar manteniendo artificialmente vuelos mediante subvenciones, aparte de atentar contra la libre competencia, lo que yo creo que es mi forma de pensar, entiendo que no debe seguirse ese camino. Por lo tanto, yo me siento con los alcaldes en cualquier momento, con la Xunta de Galicia y, por supuesto, con las autoridades aeroportuarias, no están transferidos los aeropuertos, y estoy dispuesto a llegar a una estrategia común cuando ellos así lo entiendan oportuno. Desde luego, por mí, no va a quedar. A Ramos, empresario, le pregunta qué piensa usted de la ampliación de la autopista A9 y hay otra pregunta que quiere saber si, en su opinión, será posible llevar a cabo estas obras en tiempos de restricción económica. Bueno, vamos a ver, hace un momento hablábamos del ministro Blanco y le agradecía la finalización de la terminal del aeropuerto de Lavacolla. La AP9 ha sido presentada en sucesivas ocasiones. Esto es algo a lo que también el ministro Blanco es muy aficionado, ¿no? A presentar el mismo proyecto en sucesivas ocasiones. Bueno, en fin, supongo que será una de las muchas cualidades que le adornan, ¿no? Yo creo que la ampliación de la AP9 es una necesidad urgente para Santiago. Es decir, yo creo que aquí es algo indiscutible. Basta cualquier día de la semana pues tratar de atravesar la autopista en el entorno de Santiago y se da uno cuenta de que las colas son interminables. Yo creo que tan importante como licitarlo es saber cómo se va a pagar. Porque claro, es muy fácil licitar y que otros después hagan los análisis económicos y discutan cómo se va a pagar. Eso es muy fácil, pero claro, lo complicado está en que nos digan, si yo licito, las reglas del juego económico son estas y voy a incrementar el peaje, o va a ser un tramo de peaje, o lo voy a hacer con cargo a presupuestos públicos. Pero, desde luego, lo que no vale es que se me conteste, como a mí en una ocasión se me contestó, que sale la licitación y ya veremos a partir del año 2014 cómo se paga la obra. En fin, esto es lo que hay hasta ahora. Si se va a construir o no, yo no soy adivino. Yo espero que sí, pero, por favor, que dejen dicho cómo se va a pagar. Desde las mesas de prensa le preguntan si va a establecer un techo de gasto tal y como ha hecho la Junta, cuáles serán los departamentos más afectados y si peligra algún proyecto importante. Bueno, el techo de gasto ya me lo han establecido. Ya me ha venido dado. Pues es muy fácil. Es decir, como decía antes, yo no tengo ni siquiera capacidad de endeudamiento. Es decir, yo no puedo pedir un préstamo. ¿Por qué? Pues porque, en fin, mis antecesores, y no es quejarme, es explicar la situación, han llegado al tope máximo de endeudamiento. En Galicia había 5 ayuntamientos que ni siquiera en, digamos, las repescas sucesivas que hizo la ministra Salgado para el endeudamiento de los ayuntamientos, que es aquellas correcciones de errores que hubo en el boletín oficial, una vez que los alcaldes socialistas apretaron porque había elecciones, pues no entramos ni en la repesca. Entonces, no puedo ni siquiera pedir 1 millón de euros para. Por lo tanto, mi techo de gasto, pues una vez llegado al agotamiento, pues no me preocupa, es decir, porque es que no puedo hacerlo más. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que decía antes, es decir, buscar el dinero donde haya, pagar las deudas, porque yo creo que es de administradores responsables pagar lo que se debe, y yo tengo mucho que pagar. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero pagaremos. En segundo lugar, poner en orden las cuentas. Y en tercer lugar, pues bueno, a algunos les sorprenderá, pero
tengo que decir que a mí un poco también, pero generamos confianza. Y en estos momentos, lo anunciaremos en las próximas semanas, y perdónenme por la pedantería, pues eso, en el próximo año, pues en Santiago se estarán moviendo en la pequeña economía santiaguesa del orden de 50 millones, probablemente algo más, 50, 60 millones de euros, que hoy en día no están en el mercado de la ciudad. Por ahí tenemos que seguir. Por lo demás, ya digo, el techo de gasto, pues bueno, aunque yo tengo cierta fama de rompetechos, sobre todo de las encuestas, me está tan establecido que no puedo moverme. Ana Sortres dice, la Ciudad de la Cultura, un proyecto soñado por don Manuel Fraga, ¿tiene realmente futuro en una realidad económica tan difícil? ¿Será posible mantener una programación atractiva y sostenible? Luis Menéndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santiago, le pregunta cuál es su postura sobre los accesos a la Ciudad de la Cultura y si está a favor del proyecto de teleférico para conectar la ciudad bella. Sí, vamos a ver. La Ciudad de la Cultura, claro que yo estoy convencido de que la Ciudad de la Cultura será posible mantener la programación. Bueno, en estos momentos se ha hecho a lo largo de todo la primavera y el verano. Y yo creo que sigue en estos momentos una programación cultural que ha empezado a mover la Ciudad de la Cultura, que ya, pues aquellos agoreros que nos decían que eso iba a ser un cajón vacío, ya están buscando otras argumentaciones, ¿no? Porque es que eso parece que no ha dado resultado. Es decir, la Ciudad de la Cultura va cogiendo vida. Nos faltará terminar algún edificio, de acuerdo, no están los tiempos para ello, pero sí va cogiendo vida, sí va cogiendo sobre todo pulso. Allí se trabaja ya. Allí no solo va uno a visitarlo y a divertirse, allí se trabaja. Y eso es algo muy importante para un proyecto como el de la Ciudad de la Cultura. Por tanto, yo creo profundamente en que la Ciudad de la Cultura será un éxito. Yo creo profundamente en que la programación cultural de la Ciudad de la Cultura va a ser un éxito. Es curioso, a nosotros recientemente, pues nos está sorprendiendo que muchos congresos que anuncian su celebración en Santiago y que nos piden, pues una recepción en el ayuntamiento, en fin, o determinadas atenciones protocolarias, nos piden si podemos hacerlo en la Ciudad de la Cultura, cada vez más, lo cual nos parece estupendamente bien, como podrán imaginarse. Por lo tanto, yo creo que se están en ese sentido haciendo las cosas bien y hay que seguir en esa línea. Y si quiere un apunte, diría que hay que profundizar sobre todo en la internacionalización de la Ciudad de la Cultura. Pero bien, ese es un tema que, teniendo un consejero de Cultura diplomático, pues creo que no necesito extenderme más, puesto que él lo entiende perfectamente. En cuanto a los accesos, yo creo que el acceso principal es desde la P9 y, parece ser que eso también queda resuelto. No sé si pagado o no, pero en todo caso parece que queda resuelto, con lo cual es algo de lo que nos tenemos que alegrar. Y quedaría pendiente exclusivamente los accesos peatonales desde la ciudad y la resolución del problema del teleférico. Yo le he pedido al presidente de la Xunta y al consejero de Ordenación del Territorio, y creo que también es de justicia agradecérselo y de corazón, que se hiciese un estudio económico-financiero, un estudio, en fin, de viabilidad del teleférico, ¿no? Eso creo que es elemental. En eso se está y, a la vista de los resultados se tomará la decisión. Rafael Cid, de Televisión Española, le pregunta ¿en qué medidas concretas se va a notar el cambio de gobierno respecto a la cultura y la juventud? Yo creo que en cuanto a la cultura hay una cuestión que para mí es evidente, ¿no? Y es algo por lo que hemos apostado, ¿no? Yo creo que Santiago en estos últimos años ha perdido una posición de preeminencia cultural que tuvo en tiempos y no muy lejanos. Pero eso se ha perdido. Se ha perdido porque, como siempre, se ha sustituido la calidad, en muchos casos, por el apoyo al colega de partido, ¿no? Que tiene un chiringuito, una empresilla o algo parecido. Y así nos hemos llenado la ciudad en lugar de seguimos manteniendo la ciudad con la presencia de grandes eventos culturales y de naturaleza internacional, pues nos hemos quedado en una cultura que nos miraba mucho al ombligo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa visión
Otros, ya digo, la han puesto en práctica y la caída ha sido excepcional. Yo recuerdo, insisto, en tiempos muy lejanos, en los cuales la programación cultural de Santiago de Compostela estaba en los dominicales de los periódicos de mayor tirada de España. Salía junto a la programación de Madrid, Barcelona y otra tercera ciudad que no recuerdo cuál era, la programación cultural de Santiago de Compostela. Ahí tenemos que volver. Por tanto, no estoy de acuerdo con la visión que se ha tenido de la cultura estos últimos años. En cuanto a la juventud, yo lo que diría, bueno, hace un momento me refería al botellón, ¿no? Yo creo que hay que dejarse de... El buenismo no ha conducido a nada positivo a la juventud, ¿no? Yo creo que a una persona joven, yo creo que hay que decirle las cosas como son. Y luego, evidentemente, hay una libertad individual en la cual, pues, finalmente la toma última de decisión de una opción u otra la toma uno personalmente, ¿no? Pero, desde luego, no podemos dar información negativa. Y es imperdonable que desde la Administración o desde determinados grupos políticos se esté dando información claramente negativa para la juventud, que claramente hace daño a la juventud. Y si estamos viendo que la Organización Mundial de la Salud, me refiero al botellón, está diciendo que el alcohol es una droga dura y cuya ingesta en época juvenil produce en determinadas cantidades, como es lógico, o con determinada constancia, efectos hacia el futuro, es absolutamente imperdonable que se siga, como digo, favoreciendo eso. Yo, desde luego, con relación a la juventud, es hablar bien es decir las cosas claras y, desde luego, bueno, pues favorecer en la medida de lo posible no solo el ocio y el esparcimiento y todas estas cosas que se suelen decir para quedar bien, sino lo que decíamos antes. Yo creo profundamente en los valores del trabajo bien hecho, del esfuerzo, del sacrificio, y decirles que la universidad, como decía antes, no solo está para el botellón, sino que está sobre todo para formarse, entre otras cosas porque cuesta mucho dinero a los contribuyentes y las épocas de hacer carreras en 10 años y 15 años yo creo que tienen que olvidarse. Es decir, no podemos estar subvencionando permanentemente al vago. Y perdonen por ser tan claro, pero así lo pienso. Yo creo que el que trabaja es el que tiene que recibir la ayuda, todas las mismas oportunidades. Nadie puede quedarse fuera por falta de recursos económicos. Esto es evidente. Ahora bien, una vez puestos en la misma línea de salida, todos con los mismos medios, las exigencias, desde luego, tienen que ser las mismas. Luis Ángel Vázquez, en relación también con este tema del botellón, le pregunta si hay coordinación suficiente entre la Policía Nacional y la Policía Municipal. ¿Por qué critica usted la actuación o la falta de actuación de la Policía Nacional, que no parece enterarse de los desperfectos y el desorden ni despertarse por el ruido del botellón? Usted ha ofrecido a la universidad la ayuda del ayuntamiento, lo ha hecho usted en el discurso. ¿Espera usted la cooperación más activa del rector y del claustro de la universidad? Bueno, empiezo por esto último. Yo la colaboración del rector la he tenido siempre. Yo creo que no tengo no solo ninguna queja, sino que estoy encantado de hablar con el rector de la Universidad de Santiago, con el que creo que me entiendo o nos entendemos estupendamente bien. Por tanto, él sabe que cuenta con el ayuntamiento para todos aquellos planes que sea necesario hacer. Ahora vamos a ver lo del terreno. Sabe él que estábamos en esa gestión. No hay que extenderse más. Yo creo que en ese tema no existe ninguna duda. En cuanto a la coordinación de la Policía Local y la Policía Nacional, tal vez yo cometí un error que quiero corregir y de matiz. La falta de coordinación no es debida a la Policía Nacional, sino que es debida a los mandos políticos de la Policía Nacional. Claro, hay determinados mandos políticos que mandan sobre la Policía Nacional que están encantados de que un alcalde del Partido Popular en este momento se pegue una torta con el botellón. Bueno, hay quien juega eso y por lo tanto no prestan ninguna colaboración a la hora de resolver ese problema, a pesar de que se les pide y por escrito. A pesar de que se les pide y por escrito. Dicen que no es un problema de ellos y que allá me las arregle. Bueno, bien, ahí queda. Yo simplemente lo digo. Me gustaría que hubiese más coordinación, desde luego. Creo que debe haberla, por supuesto.
Creo que es un error grave que no exista. No me cabe la menor duda. Ahora, yo la he pedido, creo que es necesaria, creo que es responsabilidad de los mandos políticos de la Policía Nacional y a partir de ahí que cada palo aguante su vela. Carlos Pedreira dice, a usted le impidieron formar parte del Consejo del Consorcio de Santiago a pesar de ser el líder de la oposición en el Ayuntamiento. ¿Ve usted motivado e interesado en los asuntos del consorcio al señor Bugallo, que sí ha podido incorporarse al Consejo del Consorcio? Bueno, vamos a ver, yo no puedo juzgar si hemos tenido una reunión. Yo lo único que puedo referirme es al hecho en sí. En el primer pleno que se celebró en el año 2007, después de las elecciones del 2007, el Partido Popular fue expulsado del consorcio. No sabíamos las razones. Realmente acabábamos de llegar. Por lo tanto, pues, esto es como si a uno le sacan tarjeta roja al saltar al terreno de juego. Oiga, por lo menos déjeme darle unas patadillas al defensa y justifique usted la tarjeta roja. Pero nosotros nos sacaron la tarjeta roja en el momento de saltar al terreno de juego. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues cuando nosotros llegamos ahora hace unos meses, en este año, 2011, en el primer pleno de esta corporación, la oposición en el Ayuntamiento de Santiago, los dos grupos de la oposición, a costa de un puesto del Partido Popular, están representados en el Consorcio de Santiago. Bueno, así somos. Unos pensarán que unos pardillos y otros dirán que, bueno, pues que efectivamente hay formas diferentes de entender la vida pública y de participar en la vida política. La última pregunta que le puedo hacer por el tiempo. Santiago Amor, durante los últimos años Santiago ha vivido de espaldas a las comarcas. ¿Qué papel va a jugar en su mandato la comarca de Santiago? Bueno, yo creo que Santiago Amor, como alcalde de Ames, además, qué alegría, ¿no? Ganar por mayoría absoluta y ganar bien, yo creo que para todos fue una enorme alegría, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tengo que decir que Santiago lo que va es a ofrecer colaboración. Yo creo que no podemos seguir caminando, como decía antes, individualizadamente o basados en la falta de colaboración con los vecinos. Santiago y Ames pues tienen que colaborar no solo por necesidad, sino por convicción. Santiago, bueno, muchos de las personas que trabajan en Santiago y que hacen su vida laboral en Santiago viven en Ames. Tenemos problemas de comunicación que hay que resolver y hay que resolverlos pronto. Tenemos el problema de mejorar el tratamiento de las aguas residuales de Santiago para que no ensucien el río Sar más allá de nuestro término municipal y que nuestro término municipal se termine. Tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de muy diversa naturaleza. Yo creo que hay que, si podemos, mancomunar servicios, tenemos que ir a abaratar costes y en ese sentido pues yo creo que no faltará mi colaboración para el Ayuntamiento de Ames, como no faltaría tampoco si hubiese un alcalde de otro signo político. No faltaría, porque creo profundamente en esa forma de hacer política. En este caso, de todas maneras, a esa vocación se une pues la satisfacción de poder hacerlo con un amigo y compañero como es Santiago Amor. Pues muchas gracias. Don Pedro Pérez, presidente de Itinere, hará, como habitualmente, la despedida de este acto. Gracias, José Luis. Bueno, en nombre de los patrocinadores, yo quiero en primer lugar agradecer al presidente de la Xunta, don Alberto Núñez Feijóo, una vez más su presencia en esta tribuna, para presentar a don Gerardo Conde Roa, alcalde de Santiago, y a él en particular por haber compartido esta mañana con nosotros sus reflexiones, sus opiniones y sus planes en la nueva responsabilidad que ha asumido, y desearle todo tipo de éxito en su gestión, porque yo creo que de su éxito también va a depender en buena medida el bienestar de los ciudadanos de Santiago y de todos aquellos que por una u otra razón venimos o pasamos por aquí, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, en particular a las autoridades que nos acompañan hoy por enaltecer este acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora mismo